el cono de Dios para que Dios se involucre en la vida de las personas, que Dios se involucre en la descendencia de sus hijos. Y esta noche vamos a descubrirlo a través de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Hemos podido alabarte, hemos podido adorarte. Tu Espíritu Santo nos ayudó, nos guió, nos orientó. Gracias porque Él es el que nos ayudó a adorarte en esta noche en espíritu y en verdad. Mas también ahora, Padre, pedimos que sea tu Espíritu Santo abriendo los ojos de nuestro entendimiento y sea Él, Señor, revelándonos la profundidad de tu palabra. Que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, que es espada que penetra lo profundo de nuestro ser, en esta noche rompa, Señor, todo paradigma de pensamiento, toda estructura religiosa, aún toda dureza de corazón, Señor, se parta por el poder de tu palabra, porque es tu palabra, tu verdad, es la que nos hace verdaderamente libre, Padre. Por eso queremos que en esta noche tu Espíritu Santo nos guíe esa libertad espiritual que nos permite vivir esa vida plena y abundante que en tu Hijo Jesucristo tú nos has regalado, Padre. Por eso, bendito Dios, asístenos, llénanos con tu Espíritu Santo en esta hora. Toma control de nuestra mente. Pon en nosotros la mente de Cristo. Toma el control dirigiendo. Sea, Señor, iluminando, revelando. Sea, Señor, enseñándonos, corrigiéndonos, para que podamos ser, Señor, hombres y mujeres preparados, Señor, para presentar defensa de la fe que el mundo, Señor, está exigiendo. Señor, por eso en esta noche haz tu obra por medio de tu palabra. Espíritu Santo, ministranos. Tú eres el Maestro. Tú eres el que nos guía a toda verdad. Nos entregamos a ti, Espíritu Santo. Guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hebreo capítulo 2, verso 16. Muchas gracias, chicos. Hebreo capítulo 2, verso 16. Dice la palabra del Señor así: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. No fue en busca de los ángeles, fue en busca de la descendencia de Abraham. ¿Qué hace que Dios se involucre en socorrer a una descendencia? ¿Qué es lo que mueve la mano y el corazón de Dios para hacerlo? ¿Por qué Dios se ve obligado, impelido desde su ser interior a socorrer a una descendencia? ¿Qué es lo significativo en esa descendencia que hace que Dios no mire para otro lado? Que Dios tenga que involucrarse sí o sí para socorrer a esa descendencia. Romano capítulo 4 nos da algunas pautas. Romano capítulo 4, verso 1 al verso 3. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.
Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham. Lea lo que sigue. Volvemos. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham. Observe bien y prestemos mucha atención en esto. No dice Abraham creyó en Dios. La palabra dice Abraham creyó ¿a quién? A Dios. ¿Qué hace que Dios se involucre en socorrer la vida de una persona, una descendencia? No es el hecho de que uno crea en Él, sino de que nosotros podamos creerle a Él, que es una gran diferencia. Si usted se pone a analizarlo, si usted se pone a pensarlo, hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Muchos creen en Dios y por eso dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. Por eso dice que todos los caminos nos llevan a Dios. Por eso dice que Dios es amor, que Dios no va a permitir que nadie se vaya al infierno, porque todos creen en Dios. Pero hay una gran diferencia. No basta con creer en Dios, hay que creerle a Dios. Todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él está diciendo y todo lo que Él te dirá el día de mañana. Volvemos a leer. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora el verso 4, fíjate. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por medio de la carne, tú y yo nada podemos obtener desde el trono de la gracia. Por nuestras obras nada podemos obtener, pero por el Espíritu podemos obtenerlo todo. La carne cree en Dios. El Espíritu le cree a Dios y actúa en consecuencia a lo que está creyendo. Hay una gran diferencia. Mucha gente no avanza al propósito en su vida precisamente porque no ha hecho ese salto de pasar de creer en el Dios que un día ha conocido a creerle al Dios que se revela cada día por medio de su palabra y le habla a su espíritu humano por medio de esa verdad para llevarlo a cumplir los diseños divinos. Abraham por su carne no tenía nada de qué gloriarse. Tú por tu carne y por tu obra, yo por mi carne y por mi obra, no tenemos nada de qué gloriarnos delante de Dios. Es más, no podemos mover la mano de Dios, pero por el Espíritu la mano de Dios se mueve. El poder de Dios actúa. Los cielos se preparan para intervenir a favor no solamente de tu vida, sino de toda una descendencia. ¿Por qué? Porque no confiamos en las obras de nuestra carne, sino que confiamos en la obra del Espíritu, en nuestro espíritu, revelándonos su palabra y acercándonos su verdad. Fíjense en lo que dice Santiago 2, capítulo 23. Santiago capítulo 2, verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham, lea conmigo, creyó a
No dice creyó en Dios. Vuelve a reiterar. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y por esa obra de haberle creído a Dios, Dios le llamó a Abraham, ¿qué? Su amigo. ¿Quieres ser amigo de Dios? No basta solo con creer en Dios. Tienes que empezar a creerle a Dios. ¿Le crees verdaderamente? ¿Crees a Dios en todo lo que Él te está revelando, en todo lo que Él te está mostrando, en todo lo que Él te está diciendo? Tanto en aquellas cosas que te van a elevar a un nivel espiritual, como aquellas cosas que te van a permitir pasar por ciertos procesos que van a zarandear tu vida para sacudir toda obra de carne para que lo precioso de Cristo comience a aflorar en ti. ¿Le crees a Dios en parte solamente o le crees a Dios en todo lo que Él revela en su palabra? Porque muchas veces pasa eso también. Hay cosas que le queremos creer a Dios, que son las que tienen que ver con nuestra sanidad, que tienen que ver con nuestra prosperidad, que tienen que ver con los cielos abiertos, que tienen que ver con mejores posiciones. Y muchas veces cuestionamos aquellas cosas que Dios nos habla, que tienen que ver con nuestra santidad, nuestra fidelidad, nuestra pureza, nuestra santificación cotidiana. Parcializamos lo que le queremos creer a Dios. ¿Sí o no? Abrimos el oído para las cosas que nos son favorables, pero para aquellas cosas que Dios comienza a demandar en nuestra vida, como que le cerramos el oído. Pero Abraham abrió sus oídos de par en par para creer tanto lo bueno como lo aparentemente malo que Dios le estaba pidiendo. Y ya lo vamos a ver por las Escrituras. Génesis 18. Vamos al libro de Génesis, al principio. Génesis capítulo 18, verso 17 al verso 19. ¿Qué hace que Dios se involucre en la vida de una persona? ¿Qué es lo que Dios hace que se involucre en tu vida? Génesis 18, verso 17 dice así. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¡Wow! ¿Qué motiva a Dios a hacerse esa pregunta en su ser interior? ¿Encubriré yo los propósitos, los diseños, las cosas que vienen por delante, las cosas que voy a hacer a Tomás? ¿Le encubriré yo? ¿Le ocultaré mi corazón? ¿Le ocultaré mis pensamientos? Si Abraham me creyó y por creer a mi palabra yo dije que Él es mi amigo y le fue contado por justicia delante de mi presencia, lo llamé amigo y a un amigo no se le esconden las cosas. ¿Qué hace que Dios se involucre? ¿Qué hace que Dios revele? El que tú cultives una amistad con Él. El que tú aprendas a ser amigo de Dios. Y para poder llegar a ser amigo de Dios, el primer paso fundamental que tú y yo debemos dar es comenzar a creerle a Él por sobre todas las cosas. Creerle a Él el 100% de lo que Él te revela.
de lo que Él ilumina tu entendimiento, de lo que Él te muestra, de lo que Él te marca. Yo sé que ustedes tienen amigos y la palabra dice que hay amigos que valen más que un hermano. Y uno a un amigo le cuenta cosas que ni a sus padres muchas veces le cuenta, ¿sí o no? Aún en el matrimonio hay parejas que tienen amigos, amigas, y hay cosas que le cuentan ni aún a su esposo, pero a su amiga o a su amigo le pueden contar. Qué interesante. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Verso 19. Porque yo sé, dice el Señor. Cuando leí esto, me hizo pensar, y mucho. Porque yo sé que mandará, ¿a quién? A sus hijos y a su casa, después de sí, ¿qué? Que guarden el camino de Jehová, haciendo ¿qué? Justicia y juicio. ¿Para qué? Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Porque yo sé que Abraham mandará. ¿Por qué? Porque es mi amigo. ¿Por qué? Porque Él me cree a mí. Porque Él sabe que si Él es un hombre de altar, si Él es un hombre de adoración, si Él es un hombre que crea a mi palabra, si Él es un hombre fiel, si Él es un hombre que me obedece, si Él es un hombre que camina en los preceptos, mandamientos que yo le voy marcando, yo sé que esas mismas cosas Él le va a mandar a sus hijos y a su descendencia, y por esa razón yo bendeciré la descendencia de Abraham. Usted sabe, y estoy seguro, de que hay muchas cosas que pasan alrededor de su vida, en sus hijos, en sus familias, que son bendiciones de parte de Dios, no porque ellos se los merecen, sino porque Dios ve en usted un amigo de Él. Por amor a usted, Dios bendice la descendencia. Por amor a usted, Dios bendice una generación. ¿Qué es lo que estaba Dios por hacer? ¿Se acuerda la historia? ¿Qué es lo que Dios estaba por hacer? Estaba por destruir ¿qué? Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? ¿Y quién vivía en Sodoma y Gomorra? ¿Quién vivía? Lot. ¿Y qué era Lot? Levantar su campamento, llevar a su familia cerca de la región de Sodoma y de Gomorra, ¿sí o no? Se acercó al mal, convivió con el mal, se asoció con el mal, pero sin embargo, en mi vida ha sido bueno. Yo cantaré de la bondad de Dios. Por esa bondad de Dios, por amor a Abraham, su amigo, Dios le advirtió a Abraham de lo que iba a pasar con su sobrino Lot. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo? Socorrió una descendencia. ¿Se lo merecían? Y no estoy hablando de salvación eterna, estoy hablando de bendición, que tú y yo muchas veces somos agentes de bendición para muchos que están a nuestro alrededor que ni se lo merecen. Pero por amor a ti, porque Él te considera su amigo, ¿qué hace Él?
mueve su mano a favor de. ¿Cuántas veces, sin merecerlo, nuestros hijos, la esposa, el esposo, la madre, el abuelo, el tío, ¿qué dijeron ellos? Suerte. Fue la suerte, dice. ¡Qué suerte que tuve! No es suerte, es Dios obrando por amor a tu vida. Y en esta noche el mensaje de desafío es eso. Que tú no te olvides que Dios te llamó para bendecirte, para ser de bendición ¿a quiénes? A las familias de la tierra. Pero ¿qué tenía Abraham? La semana anterior, no el domingo pasado, el anterior, cuando les prediqué, les dije que el primer síntoma de una verdadera transformación es convertirnos en un adorador. El primer síntoma de una transformación es convertirnos en ser un adorador. Y la adoración es la respuesta inmediata a la salvación que Dios hace sobre nuestras vidas. ¿Qué tenía Abraham? Abraham era un adorador. Abraham era un hombre de altar. Abraham era un hombre de fe, era un hombre de adoración profunda. Era un hombre que constantemente se humillaba delante de la presencia del Señor y agradecía a Dios su bondad, como usted lo cantó esta noche. Agradecía su fidelidad. Agradecía su provisión, agradecía su protección. Fíjense en Génesis capítulo 12. Veamos un poquito. Génesis 12, verso 7. Y apareció Jehová a Abraham. Todavía no era Abraham, todavía era Abraham. Y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Te bendeciré, le dijo. ¿Y qué hizo inmediatamente Abraham? Edificó allí un altar a Jehová, a quien se le había aparecido. Fíjense en lo que dice el verso 8. Luego se pasó de allí, de donde estaba, comenzó a recorrer un camino Abraham, siguió avanzando. Y dice la palabra en el verso 8, pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. ¿Y qué hizo Abraham allí? Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. A donde se movía Abraham, lo que distinguía a Abraham era su actitud de adoración, de reconocer que todo lo que había en su vida era por la presencia manifiesta del Señor. Y fíjense en el 13, verso 18. Otra vez Abraham en movimiento. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón. ¿Y qué hizo Abraham allí? Y edificó allí altar ¿a quién? A Jehová. La adoración es la respuesta inmediata a la salvación, a la provisión, a la bondad, a la misericordia, a la fidelidad sobre tu vida. Porque cuando Dios se conecta con un adorador, escucha bien esto, cuando Dios se conecta con un adorador, cuando el espíritu de un adorador se conecta con el espíritu de Dios, allí el reino de Dios se establece. Allí la presencia de Dios se hace manifiesta. Allí el poder de Dios irrumpe y transforma y cambia y remueve todo obstáculo que puede haber.
Porque cuando Dios encuentra un adorador, entonces Dios dice: ¿cómo a este hombre, esta mujer que me adora, que se humilla, que me busca, que me cree, puedo yo esconder lo que voy a hacer? ¿Cómo no me voy a involucrar en socorrer a su descendencia? Jeremías, capítulo 29, verso 11, por favor. Dice la palabra del Señor: porque yo sé, otra vez. En Génesis el Señor dijo: porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden, que vivan este tipo de vida. Y ahora fíjate lo que dice en Jeremías: porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamiento de qué? Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos que tengo, dice el Señor. Y esos pensamientos de Dios, sus promesas, sus verdades: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo es el logo, el Hijo es la palabra es la verdad. Conoces la verdad te hace libre, la verdad ilumina tu entendimiento, y la verdad te dice que Dios en su bondad tiene pensamiento de bienestar para tu vida. Aun cuando en el mundo tengas que tener aflicciones, tú tienes que confiar en el Señor, porque al final de esa aflicción el pensamiento de Dios va a prevalecer con su bondad, su amor y su misericordia sobre tu vida. Pero tienes que creerle a Dios, aún en medio de ese proceso duro y difícil que te toca pasar. Yo sé los pensamientos. Y los pensamientos de Dios no están regidos ni limitados por el tiempo ni el espacio. ¿Me escuchó? No es que hoy Dios dice: yo tengo hoy un pensamiento de paz para tu vida, mañana no sé. A ver, de acuerdo a cómo me levante mañana, voy a ver qué es lo que pienso de tu vida. A ver si tengo ganas de bendecirte, tengo ganas de decirte algo. El yo sé de Dios no está regido ni limitado por el tiempo ni el espacio. Pero sí está condicionado por algo. Isaías 57. Por favor. Isaías capítulo 57. Verso 15. Yo sé los pensamientos que tengo. Pero esos pensamientos de Dios solamente se van a revelar, solamente van a llegar a la vida del hombre o la mujer, según Isaías nos comenta en la palabra. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, wow, ¿dónde? En la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Espíritu humilde, corazones como quebrantados. Dios reconocía en Abraham
un hombre de este calibre. Dios reconocía en Abraham un espíritu humilde. Dios reconocía en Abraham un corazón quebrantado delante de su presencia, un adorador, un hombre que se postraba, reconocía, escuchaba la voz de Dios, le creía su palabra y actuaba conforme a la palabra le estaba marcando. Y Abraham le fue contado por justicia, no porque él tenía la bendición sobre su vida, sino la promesa de la venida del Señor Jesucristo, sino porque Abraham en todo tiempo y en todo momento demostró fidelidad, obediencia, confianza radical en lo que Dios le hablaba. Abraham dejó su tierra y su parentela, ¿sí o no? Dejó la comodidad de su lugar, dejó la amistad que tenía a su alrededor y puesto los ojos en Dios, creyéndole a Dios, caminó en pos de un cierto lugar que él no conocía. Pero le creyó a Dios y dejó, abandonó, se separó, cercenó aquellas cosas que lo ataban a su pasado, a sus tradiciones, a sus generaciones anteriores. Le creyó a Dios. Pero si estamos bien en Ur es una tierra muy rica, muy próspera. La tierra riega y florece toda la vegetación, hay riquezas. Y tú me dices que vaya a una tierra que fluye leche y miel. Pero si acá estoy bien, aquí me va bien, aquí estoy cómodo, tengo un buen trabajo, tengo una buena posición. ¿Para qué arriesgarme? ¿Para qué ir en pos de lo desconocido? Abraham no cuestionó, le creyó a Dios y abandonó. Porque Abraham era un hombre de adoración. Abraham era un hombre humilde. Abraham era un hombre que tenía un corazón quebrantado delante de la presencia del Señor. Y no solo eso, sino que también Abraham ofreció a Dios en sacrificio vivo ¿a quién? A su hijo Isaac. No le negó lo más precioso que él tenía cuando Dios se lo demandó. Porque Abraham creía que Dios era poderoso aún para devolverle la vida a su hijo Isaac. Dejó su tierra, entregó lo más precioso que tenía, su hijo, porque él le creía a Dios. Mientras nosotros sigamos creyendo en Dios, jamás vamos a dejar nuestra tierra, jamás le vamos a dar lo mejor y lo más precioso que tenemos a Dios, jamás. Porque solamente uno es capaz de ofrecer sacrificio vivo. ¿Cuándo? Cuando uno cree radicalmente a la palabra del Señor, que si yo dejo esto y que si yo entrego esto, de este otro lado, el Señor tiene preparado para mí cosas más grandes y más sorprendentes. Eso se llama, empieza con F y sigue una E. ¿Cómo se llama eso? Fe. El justo vivirá por fe. Que mueve el corazón de Dios para que intervenga en una descendencia, la fe. La fe. Mi amistad, la adoración, el creerle a Dios, la fe. Pero ¿cómo era la fe de Abraham? ¿Era igual que nuestra fe hoy en día?
Fíjense en algo interesante. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Habla Pablo y habla de un discípulo llamado Timoteo. Habla Pablo de un discípulo llamado Timoteo. No es Abraham, es Timoteo. Y fíjense en lo que Pablo dice. Trayendo a la memoria, ¿qué dice? La fe no fingida. Aquí podríamos hablar, ¿no? Mucho. O sea que la palabra nos muestra una realidad. Hay fe verdadera y hay fe. ¿Y hay fe cómo? Fingida. Por eso el apóstol Pablo dice, examinaos cada uno de vosotros si estáis en qué, en la fe. Si la fe que dices tener, si la fe que hablas, si la fe que declara, si la fe que te mueve es verdadera o es una fe fingida. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y usted dirá, bueno, sí, pero pastor, ¿sabes cuál es la historia de Timoteo? Timoteo es el típico hijo cristiano de muchos matrimonios hoy en la actualidad. Timoteo era hijo de una madre creyente, pero su padre era griego, inconverso. ¿Sabes por qué Dios se involucró en la vida de Timoteo? Porque su abuela, su madre, eran amigos de Dios. Le creían a Dios. Y Dios a su tiempo visitó la descendencia y visitó a Timoteo. Por una fe que fue arraigada de generación en generación. Una fe sincera. Fe no fingida. Una fe verdadera establece cimiento sólido para la consolidación de la vida a nuestro alrededor y la bendición, provisión y protección de nuestros seres queridos, de aquellos que ni se imaginan que por nuestra adoración, por nuestra amistad con Dios, por nuestra fe sincera, pues nuestros sacrificios diarios en el Espíritu, en alabanza, adoración y gratitud, Dios en su misericordia, en su bondad, extiende su mano de bendición a la descendencia. Extiende su mano de bendición a aquellos que ni siquiera todavía le conocen a Él. Y yo sé que usted tiene testimonio de esto quizás, de cómo Dios ha intervenido a favor de aún familiares suyos que ni le conocen al Señor. Porque yo tengo testimonios y muchos de estos, de ver la mano de Dios favoreciendo la vida de mucha familia, pero que todavía, aunque creen en Dios, todavía no están creyéndole a Dios, a pesar del milagro y la provisión y la bondad que vieron reflejado en su vida.
Yo no estoy diciendo que nuestras buenas obras redimen de pecado a la gente. No estoy hablando de esas cosas. Estoy diciéndole que muchas veces, por amor a nuestras buenas obras, adoración, fe, fidelidad, gratitud, obediencia, amistad con Dios, muchos a nuestro alrededor son bendecidos. ¿Por qué le llegó la bendición a Timoteo? ¿Por su padre? No, su padre era griego, era un inconverso, un gentil, no quería saber nada con Dios. Pero sin embargo la bendición llegó a Timoteo. ¿Por qué? Por su abuela Loida. ¿Y luego por quién? Por su madre Eunice. Así que no hay pretexto hoy en día de decir, bueno, pastor, pero es que yo soy cristiano y mi marido inconverso. O no hay pretexto para decir, bueno, pero yo soy cristiano y mi mujer es inconversa, por eso mi hijo andan como anda. No hay pretexto. ¿Tú quieres ver la mano de Dios moverse sobre tu vida y tu descendencia? Abraham nos enseña el camino. Timoteo nos enseña el camino. Créele a Dios. Adórale, ríndete. La vida de Abraham era una vida reconocida en la tierra. En la tierra todo el mundo conocía a Abraham. Todo el mundo sabía que Abraham portaba la bendición de Dios. A donde Abraham iba, la gente sabía, este es un bendito de Dios. Y Abraham no solamente era reconocido en la tierra, sino también era reconocido en el cielo, porque cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, un ángel del cielo le gritaba, Abraham, detente. Sé que temes a Dios. La vida de Abraham era una vida de reconocimiento, no solo aquí en el plano natural, sino también en el plano espiritual. Y así tiene que ser nuestra vida. Los ángeles tienen que conocer nuestro nombre. Tienen que estar pronto a intervenir y llamarnos por nuestros nombres. ¿Por qué? ¿Por nuestras buenas obras? ¿Por nuestra carne? No, pero por el Espíritu sí. Por el nombre que portamos, que es el nombre del Hijo, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y por Jesús yo me he convertido en amigo de Dios. Y por Jesús la mano de Dios se mueve a favor de tu vida y de tu descendencia. Por Jesús, en quien el Padre tiene complacencia. Dios vio que Abraham estaba comprometido. Abraham estaba comprometido con Dios y con los propósitos de Dios. ¿Qué hace que la mano de Dios se mueva a favor tuyo y de tu descendencia? Tu compromiso con Él, tu compromiso con su obra. Jesús dijo, vine a esta tierra para hacer la obra, Padre, que tú me encomendaste. No vine a hacer ninguna otra cosa más de lo que tú me encomendaste. Vine a esta tierra a cumplir tus propósitos. ¿Cuál es? Buscar a lo que se había perdido. Vine, estoy comprometido contigo. No es una simple oración de la mañana. No es un simple leer una Biblia o hacer un devocional lo que va a mover la mano de Dios sobre tu vida. El Señor Jesús dijo que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre ¿qué? Sufre violencia. ¿Y quiénes arrebatan el reino de los cielos? ¿Quiénes? Los tímidos, los inconstantes en sus caminos, los desobedientes, los fríos. ¿Quiénes? Los valientes, los esforzados. Como Josué,
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿En qué? En escuchar y poner en práctica todo lo que yo te hable. Todo. Todo. No algunas cosas. Todo. Dios vio que Abraham estaba comprometido y Él busca en ti ver ese compromiso. Compromiso con Él y con sus propósitos, compromiso con su iglesia, compromiso con su obra. Dios vio en Abraham fe, entrega, disposición y obediencia. Más allá de su voz o más allá de sus lágrimas. Muchas veces nosotros hablamos y decimos cosas delante de Dios solamente por emoción. No hables por emoción delante de Dios, habla por convicción. No llores delante de Dios solo por remordimiento de que algo hiciste mal y por eso te va mal. Llora delante de la presencia de Dios por verdadero arrepentimiento. Porque en el Sermón del Monte el Señor Jesús dijo, bienaventurados son los que lloran, porque ellos hallarán ¿qué? Consolación. Por medio de la bendición de Dios se rompe toda maldición y se quebranta toda herencia de pecado. Dios actúa a favor de nosotros rompiendo toda atadura de impiedad, sanando nuestras casas con el poder de la sangre de Jesucristo y del poder del Espíritu que opera en nuestras vidas y en esa declaración de la palabra que nosotros hacemos en medio de las circunstancias adversas. Por eso es importante que tú te apropies de las bendiciones que Dios te ha dado, de sus promesas, de su verdad. ¿Por qué? Porque esto te llevará de tu vida ordinaria de fe a una vida de fe extraordinaria. Esto te llevará de vivir una vida natural a vivir una vida sobrenatural. Esto te llevará a vivir más allá del 100%, te llevará a vivir el 101%, que es la manifestación poderosa de Dios sobre tu vida. ¿Qué hace que Dios involucre? Tu adoración, tu fe, tu obediencia, tu compromiso, tu entrega radical. Que estés dispuesto. Como decía el discipulado el día jueves, el Señor nos decía, es necesario menguar y que Él crezca cada día más en nuestra vida. Tú y yo estamos llamados a ver manifestada la presencia de Dios en nuestros hogares. Tal como le pasó a Noé, tal como le pasó a Abraham, tal como le pasó a Josué, tal como le pasó a Obed-Edom, a Cornelio y tantos otros más. Pero asegúrate de que estás desarrollando una amistad con Dios. Asegúrate de que estás saliendo de esos lugares que Dios dice que no tiene que estar, por más que sean comodidad, por más que sea de riqueza, por más que sea de confort. Asegúrate de estar entregándole a Dios todas aquellas cosas que Él te está demandando en este tiempo, aun cuando sean muy preciosas para ti. Asegúrate de que le estás escuchando a Él, a su verdad, y no estás escuchando otras voces alrededor tuyo. El otro día una persona me dijo, pastor, ¿por qué usted siempre en los discipulados habla y dice, tengan cuidado con esas falsas enseñanzas, tengan cuidado con eso que cantan estas canciones, tengan cuidado con eso que enseñan tal cosa? Porque usted dice, ahora le voy a decir algo que va a romper a una estructura religiosa. ¿Por qué usted habla? No es hablar mal de los demás, no es hablar mal de los demás. Usted sabe que por
cuestión de las 10 tribus de Israel, por no escuchar la verdad de Dios, por adorar en un monte que no debían, por seguir a profetas que no debían, las 10 tribus de Israel se perdieron, hermanos queridos, y solo la tribu de Judá permaneció. ¿Usted sabe eso? Entonces, si como pastor no les advierto, por más que las 10 tribus estén escuchando, por más que las 10 tribus estén haciendo lo que hagan, pero si esas cosas que están haciendo, si siguen esos falsos profetas, esos falsos maestros, falsos apóstoles, y no están siguiendo la palabra de Dios, se van a terminar perdiendo. Y no es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Entonces tenemos que asegurarnos si estamos escuchando solo la verdad de Dios, la voz de Dios. Y sabes qué, cuando Dios te habla, Dios te incomoda. Cuando Dios habla a tu corazón, cuando Dios habla a tu espíritu, cuando Dios habla a tu mente, Dios siempre te va a incomodar. Porque Él te va a demandar algo, Él te va a pedir algo. Él está queriendo que tú hagas algo. Que eso va a demostrar tu fe verdadera, no una fe fingida. Eso le va a demostrar a Dios que tu fe es sincera, que tú tienes certeza y convicción. Como dijo el apóstol Pedro, aun cuando nosotros dejemos todo en esta vida por seguirle a Jesús, Él nos va a dar 100 veces más en esta vida y allá la vida eterna. Ante la pregunta entonces cuando comencé esto, mucha gente dice, pero Dios está ausente, Dios está mirando a otro lado. Dios no está interesado por la humanidad, porque si realmente Dios quisiera, Dios no permitiría que tantas cosas pasen hoy en día. El problema no es Dios, el problema es la gente. Y aún dentro de la iglesia evangélica, el problema no es Dios, el problema es sus hijos, que no han sido capaces de transicionar, de creer solamente en Dios a comenzar a creerle a Dios de una manera radical, certera, convincente. Cuando Dios ve esas cosas, cuando Dios ve la fe no fingida, cuando Dios ve un espíritu humilde y cuando Dios ve un corazón quebrantado, entonces Dios dice, ¿cómo puedo hacer yo cosas? ¿Cómo puedo yo ocultarles cosas a mi hijo? ¿Cómo no voy a iluminar su entendimiento? ¿Cómo no le voy a dar discernimiento de espíritu? ¿Cómo no le voy a dar una palabra de ciencia? ¿Cómo no le voy a dar sabiduría a mi hijo? ¿Para qué? Para que él sea bendecido y por su bendición su descendencia también sea bendecida. ¿Pueden pasar, por favor, los músicos? La bendición de Dios no es solo para ti. La bendición de Dios no es solo para ti. Dios es bueno contigo. Porque precisamente Dios tiene pensamiento de bondad sobre tu vida.
Pero Dios se va a involucrar plenamente contigo cuando tú sigas el ejemplo de Abraham. ¿Quieres ver cosas grandes? ¿Quieres ver cosas maravillosas? Pues bien, haz cosas grandes en este tiempo entonces. Haz cosas maravillosas. ¿Qué hace que Dios se involucre? ¿Qué puedes hacer? ¿Gritar? Los sacerdotes de Baal gritaban, danzaban, saltaban, iban para acá, iban para allá, se sajaban, sangre por todo lado, tocaban los tamboriles y todo. Elías solamente acomodó el altar y adoró a Dios. ¿Y qué vino del cielo? Fuego. Respaldando la vida de ¿quién? De Elías. ¿Quieres ver tu vida respaldada? Acomoda el altar. Acomoda el altar. Ofrece sacrificios vivos, santo, ofrécete tú mismo. Quizás el Isaac que tienes que ofrecer no es tu trabajo, no es tu matrimonio, no son tus hijos. Quizás el Isaac que tú tienes que ofrecer eres tú mismo. No te estás queriendo poner arriba del altar. No te estás queriendo ofrecer como sacrificio vivo. Que en este año 2026 podamos ver manifestada poderosamente la mano del Señor a favor de nuestra vida, mucho más de lo que lo hemos venido viviendo. Y si aquellos que no lo han venido viviendo, es tiempo de comenzar a vivir eso. Porque te dejo algo, pero es para el próximo domingo. La presencia de Dios puede estar en tu vida, puede estar en tu casa, pero la presencia de Dios no está siendo viva y eficaz en ese lugar. Tu casa es una casa más, como cualquier otra, pero te lo dejo para el domingo. Esta noche recordemos la bondad de Dios. ¿Esconderé yo algo que tengo que hacer en la vida de José? En la vida de Patricio, en la vida de Tomás. Si yo sé los pensamientos que tengo sobre ellos. Pero yo habito en la santidad, con el espíritu quebrantado. Con el corazón humilde, con el que me adora, con el que tiene una fe verdadera. Yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Adoramos así?